Hola, hola, buenos días, buen viernes para todos acá en la radio, en Bitácora Arquitectónica. Ya estamos con todas las pilas para ponerle a este viernes. Este viernes que está súper fresco, hacen 10 grados en Posadas y son las 10:04 en toda la Argentina. Además de que hoy es un día muy especial porque anoche hubieron 2 partidos de fútbol súper importantes, tanto para nuestro país hermano, vecino Paraguay, como para Argentina. Y los dos equipos salieron ganadores, así que hoy estamos muy contentos. Necesito confirmar con mis amigos de Encarnación si al final tuvieron ese premio que iban a tener si ganaban el partido. Ellos iban a tener feriado nacional si ellos ganaban, ¿no? Así que necesito confirmar esos datos. Y claramente nosotros estamos acá muy contentos por todo el resultado que hubo anoche, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y hoy les traje un tema particular, un tema que me había quedado pendiente un poco del mes pasado, porque a medida que van pasando los programas se me van ocurriendo distintas temáticas de las que se puede hablar. Y hoy vamos a viajar al pasado, pero no a cualquier pasado. Ya no vamos a ver tanto de Europa o Grecia o Roma, que es lo primero que uno se imagina cuando habla de la historia de la arquitectura, sino que hoy vamos a viajar al corazón del antiguo Egipto, ¿no? Donde la arquitectura no solamente era con estas tumbas que se construían, sino que había un cierto tema de eternidad, ¿no? Como esta característica que hablamos de unas pirámides que están construidas desde hace siglos y siglos, y hasta hoy esas estructuras siguen desafiando el tiempo, la lógica y la imaginación también. Porque estos grandes bloques de piedra que parecen muy pesados o que son tan icónicos también porque son súper conocidos, estos bloques de piedra tienen una historia, tienen creencia y también tienen mucho de técnica, ¿no? Pero es justamente estas técnicas son esas preguntas que nos hacemos, pero que no tienen una respuesta todavía. Nadie nos dijo, están construidas de esta forma, sino que existen muchísimas teorías de las que nosotros podemos hablar, ¿no? Y para eso va a estar este programa de hoy. Le vamos a dedicar a algo más relacionado con todos estos datos curiosos, un poco de historia y aprender un poco y quizás un poco construir estas ideas de cómo nosotros podemos ampliar estas teorías desde un punto de vista más constructivo, técnico, realista, porque de teorías hay muchas conspiranoicas, pero hoy vamos a verlas desde un lado un poco más técnico y curioso, ¿no? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985, porque ahí nosotros siempre estamos publicando junto con Pili, nuestra Community Manager, todas las consignas para que ustedes puedan interactuar en este programa y así al final nosotros les leemos todos los resultados que ustedes mismos votan. En este caso, como la temática es sobre las pirámides de Egipto, les preguntamos qué les genera ver estas pirámides, si ustedes ven una foto o si alguno tuvo la oportunidad de visitar en persona estas pirámides, ¿qué sensaciones les genera? Para algunos puede ser asombro, para otros puede ser más respeto, para otros también puede ser curiosidad o quizás una mezcla de todo esto junto, ¿no? Todas estas emociones. Y fíjense que ya no estamos hablando simplemente de un edificio o de un centro cultural o de una vivienda, sino que ya estamos hablando de un monumento histórico, icónico. Es una de las 7 maravillas del mundo, de hecho. Entonces, imagínense qué sensaciones nos puede generar algo que perduró tanto en el tiempo, ¿no? Entonces de eso y mucho más vamos a estar hablando en este episodio de hoy. Así que no se pierdan de nada, quédense acá que vamos a estar
develando un montón de datos curiosos sobre estas grandes pirámides. Porque yo, por un lado, tengo esta cierta fascinación por este mundo de Egipto y la cultura que tienen, porque toda esta cuestión más histórica, por ejemplo, en Grecia se habla mucho de los mitos griegos, y bueno, en Egipto también tenemos todas estas historias relacionadas con el politeísmo que ellos tienen, todos los dioses y todos esos mitos que se generan a través de esto, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención desde chiquita toda esta historia que ellos tienen, ¿no? Así que bueno, primero vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más sobre estas grandes pirámides. Ya volvemos. Somos tu radio este invierno 2025. Y estamos de regreso ahora a las 10:15. Seguimos acá en Bitácora Arquitectónica trayéndoles todos estos datos curiosos que vamos a ver sobre las pirámides de Egipto en esta oportunidad. Bueno, podemos empezar con un poco de contexto para ir posicionándonos un poco en tiempo, porque las pirámides egipcias fueron construidas hace más de 4.500 años, durante el Imperio Antiguo, ¿no? Entonces, imagínense que estamos hablando de construcciones que ya son más de los años que nosotros festejamos, ¿no? En cada año nuevo. Entonces, imagínense lo antiguo que es de lo que estamos hablando, que hasta hoy en día tenemos tema como para hablar, analizar, visitar también, porque es un punto turístico muy muy importante en lo que es Egipto, el Cairo. Y de hecho tengo una prima que ella tuvo la posibilidad de ir y visitar estas pirámides, y las fotos que ella me había mandado en su momento son muy muy bonitas, y justamente fue en una época también en la que estaba súper soleado, súper lindo. Y bueno, una de las cosas que ella me contaba sobre esa vez que visitó, ella estaba con un vestido rojo, largo, hermoso, ella divina en las fotos, pero claro, internamente estas pirámides no son espacios amplios, sino que justamente son pasillos muy angostos, muy chicos, y ella con ese vestido se le hacía imposible de caminar, pero es un punto turístico muy importante, ¿no? Y antes de seguir con este tema, no quiero dejar pasar que hoy es el cumpleaños de mi primo Ale, y quería mandarle un saludo y un abrazo. Y además nos vamos a estar viendo hoy a la noche para compartir algo. Seguro la vamos a pasar súper bien, y espero que él el resto del día también la pase súper súper bien, a pesar del frío, que yo sé que le gusta más el verano a él, pero igual hay que ponerle onda, ¿no? Y vamos a pasarla súper bien a la noche. Y también porque él siempre está escuchando los programas, así que le mandamos un beso enorme. Bueno, ¿qué más tenemos para contextualizar un poco sobre estas pirámides? Bueno, la más famosa es la Gran Pirámide de Keops. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado sobre este nombre, pero está ubicado en lo que es la meseta de Giza, junto a las de Kefren y Miserino. Está bueno que nosotros tengamos los datos también de lo que es el sitio, ¿no? Como yo les hablaba en otras oportunidades, cuando se analiza un edificio arquitectónico o cualquier edificio que ustedes tengan que analizar, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que uno está implantado. Entonces, físicamente, ¿cuál es ese medio físico que tenemos? Si hay algún arroyo, cuál es el nombre, de reconocerlo, si hay algún barrio reconocido también. Hay que empezar a tener en cuenta estos puntos, ¿no? Pero antes de todas estas grandes pirámides hubo otro tipo de pirámides que teníamos, que eran pirámides escalonadas, y una de ellas se llama Djoser, que ya en esta época, por un lado, es como que se mencionan algunos arquitectos que había en esa época, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero mencionamos al arquitecto Imhotep. Estos nombres son muy egipcios, digamos, y a mí me gusta mucho porque
tiene como ese aura de quizás un poco de fantasía, y como les comentaba al principio, como de chiquita a mí me gustaban todos estos mitos egipcios. Y de hecho hay un autor que se llama Rick Riordan, que él es un autor que siempre toma todas estas mitologías distintas, tanto la egipcia como la griega, la romana, y él creó todo un universo a partir de eso. ¿Cómo sería el mundo si nosotros siguiéramos con estas creencias? Y nada, está súper interesante de leer estos libros. Y antes de que sigamos con nuestra temática de hoy súper egipcia, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más. Somos la Universidad de Gastón Dáchari. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376 5180 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dáchari. Creadores de futuro. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari. Título oficial, UGD. Comprometidos con tu futuro. Hits, hits y más hits. Así suena nuestra radio de Invierno 2025. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Ya estamos de vuelta acá en Bitácora Arquitectónica y vamos a seguir hablando un poco sobre estas pirámides de las que estamos hablando. Ya tuvimos un poco de una introducción, una mini intro de cómo se llaman, el contexto y desde hace cuánto que las tenemos presentes en el mundo, pero vamos a hablar un poco de la función de estas pirámides. Todas las conocemos como las grandes tumbas de los faraones que estaban en esa época en Egipto, pero no solamente eran eso, también tienen mucha carga simbólica, ¿no? Porque los faraones aspiraban a que sean enterrados estos sarcófagos en pirámides tan gigantes y tan llamativas, ¿no? Entonces esto ya nos da un indicio de este símbolo de poder, quizás también estos puentes que nos conectan hacia el más allá y todas estas manifestaciones de la cosmovisión donde la arquitectura era parte del orden divino, ¿no? Entonces vemos un poco esta relación que se da con la arquitectura y todo lo simbólico de las creencias de las personas que estaban en esa época en Egipto. Que esto obviamente se relaciona mucho con otras culturas, lo podemos trasladar a las demás culturas como por ejemplo Grecia, Roma, que son también de quizás esa misma época antigua, ¿no? Y es acá donde ya nosotros podemos seguir con la consigna que tenemos preparada para hoy, que la subimos a nuestras redes sociales como la Académica 985, que es ¿qué le genera estas pirámides? ¿Sí? Si hablamos que no son solamente tumbas, entonces nos dan estos indicios de poder, de manifestaciones divinas, todos estos puentes que conectan al más allá y hacia las otras vidas. Ya podemos empezar a hablar un poco de asombro, de respeto, de curiosidad y quizás una mezcla de todo junto, ¿no? Todo esto es algo que nos puede producir estas pirámides, ¿no? Pero bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar un poco de las teorías sobre la construcción de estas pirámides, porque está buenísimo que nosotros entendamos para qué sirven o entendamos todas estas simbologías que nos trae,
pero ¿no les da curiosidad saber, o capaz solo a mí me da curiosidad saber, cómo se construyeron estas pirámides? Porque ustedes pónganse a pensar, hablamos de 4.500 años atrás, en donde no existía ningún camión, ninguna hormigonera, son bloques de piedra muy gigantes y son pirámides demasiado grandes también. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que los esclavos, por más que sean muchas personas las que hayan estado construyendo, cómo hacían para llevar la última pieza a la cima de la pirámide, ¿no? A la cúspide? Bueno, por eso hay un montón de teorías que podemos estar debatiendo, ¿no? Sobre este tema. Por un lado, bueno, tenemos esta cuestión de miles de trabajadores organizados en turnos, ¿no? Si nosotros tenemos todo un imperio que tiene muchos esclavos, seguramente tenían una forma más organizada de que ellos puedan construir todas estas pirámides. Y como son pirámides y tienen caras inclinadas, obviamente se facilitaba un poco el traslado de todas estas piezas con las rampas y también rodillos, palancas, cuerdas. Imagínense hoy en día si nosotros tuviésemos que usar todo esto. No podríamos, porque ya estamos muy acostumbrados a la tecnología que tenemos hoy con el auto, los camiones, inclusive una camioneta ya nos facilita un montón el traslado de materiales a una obra. Entonces, en este caso tenían bloques de piedra caliza y granito que eran transportados desde canteras que sean las más cercanas. Yo me imagino una situación similar que la podemos trasladar acá en Misiones, en donde lo que es las ciudades del interior, tenemos algunas ciudades que tienen canteras donde se extraen piedras naturales para revestimientos, más que nada para revestimientos, no tanto bloques muy grandes, sino más que nada para pisos, paredes, etc. Y todo eso se traslada hasta acá a Posadas, que es uno de los lugares donde se comercializa más, ¿no? Entonces me imagino un poco esas distancias de Posadas al interior que también se manejaban allá en el antiguo Egipto para poder traer estas piedras. Pero igualmente es una locura cómo podían traer tantos bloques y además que están cortados de una forma perfecta casi, ¿no? Porque tenían que encajar justo con la pieza que uno necesita para la construcción. Tenemos algunos datos curiosos sobre esto. Por un lado, se estima que la Gran Pirámide de Keops tiene más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 70 toneladas. Y claro, o sea, es muy loco pensarlo porque imagínense si nosotros del interior de Misiones a Posadas tenemos que traer un solo bloque de 70 toneladas. ¿Y en qué lo traemos? Porque no tenemos disponible ni una camioneta, ni un camión, ni siquiera una moto con un carrito atrás para poder traerlos. Estamos hablando de rampas, rodillos, palancas y cuerdas, nada más. Y quizás algún camello, me imagino que usaban mucho eso, pero por el camello que tenía que trasladar todos estos bloques de piedra, ¿no? Pero también tenemos quizás otras teorías, porque esto hablamos de rampas que son externas a las pirámides, pero cómo hacían también para construir toda la parte interior, porque no es que era una cáscara de bloques de piedra y adentro era todo hueco, sino que tenía justamente todos estos laberintos por dentro para que las personas no entren a saquear las pirámides. Entonces tenemos una teoría de rampas internas sobre la construcción de estas pirámides. Fue una teoría que fue propuesta por el arquitecto Jean-Pierre Houdin. Y él habla un poco de rampas en espiral que están dentro de las pirámides, pero que están ocultas en el núcleo. Y esto un poco explicaría cómo se colocaron los bloques superiores sin rampas externas gigantes. Porque estas pirámides tienen medidas muy extraordinarias. Entonces ustedes se imaginan que hoy en día quizás uno piensa, bueno,
quizás armaron alguna especie de andamio exterior para poder llegar hasta arriba y poder llevar, pero es muy loco, digamos, pensar que además de la estructura principal tenían que armar otra estructura externa para que puedan terminar lo que es la pirámide. Entonces, por un lado tenemos esta teoría que habla de cómo se aprovechan ya los espacios internos que por alguna misteriosa razón quedan ocultas, ¿no? Que no todos la conocen o tienen conocimiento de eso. Pero, ¿qué más tenemos para analizar sobre estas pirámides, ¿no? Se sugiere que algunos bloques fueron moldeados como piedras artificiales, lo cual a mí me cuesta creer que se hable de materiales artificiales en esta época, porque justamente no tenían las fábricas que tenemos hoy en día y tenían mucho acceso a lo que es la naturaleza. Hablamos de estas canteras donde se extraían las piedras naturales, pero cómo ellos podían hacer que una piedra pese menos, por ejemplo. Quizás por ahí mezclaban algunos materiales. Por ahí también nosotros lo vemos de una forma muy industrializada, lo que es el concreto, pero quizás ellos tenían acceso a otro tipo de mezcla y podían mezclar la piedra natural con esta mezcla para que quede quizás más liviana o más sencilla de hacer in situ, ¿no? Cuando hablamos de in situ es algo que se construye en el momento o en la obra, por ejemplo. Pero esto no tiene ningún valor arqueológico, digamos, no hay datos de que esto se haya hecho así, pero obviamente hay mucha gente que siguen creyendo en estas teorías, porque también eso es lo que hace la persona, busca darle una lógica a algo que quizás no se puede entender del todo, ¿no? Entonces las pirámides no solo desafían la gravedad, sino que también desafían nuestra forma de pensar la arquitectura. Y también podemos pensar en quiénes construyeron estas pirámides, quiénes fueron los capaces de, o los obligados quizás, de construir todo esto para sus propios faraones. Porque esto era nada más y nada menos que para ellos, eran las tumbas de ellos, entonces obviamente eran mandados a construir. Esto podemos decir que fueron construidos no solo por los esclavos, que es lo que se pensó por mucho tiempo, pero también existe evidencia arqueológica que muestra que existían en esa época ya trabajadores especiales. Yo me imagino, por ejemplo, que hoy podríamos mencionar a estos oficiales especializados que hablamos en la obra, y que, porque imagínense que para tener que construir una pirámide gigante con todos estos bloques enormes y pesados, uno tiene que estar en buen estado físico. Entonces, imagínense que tienen que ser personas bien alimentadas, organizadas, se tiene que organizar toda la construcción. Ya en el antiguo Egipto estamos hablando de una organización, un plan de trabajo para estas pirámides. Entonces, por eso quizás se rompe un poco la teoría de que ya no son esclavos los que construyen, sino trabajadores especiales. Y bueno, se habla de que también se trabajaba cerca del río Nilo cuando no podían cultivar, ¿no? Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Somos tu radio este invierno 2025. La Académica 98.5 y 90.1. Radio FM siempre te acompaña y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte las 24 horas. Estábamos escuchando a Katy Perry para ponerle mucha onda a este viernes, a este fin de semana que se viene, después de tener todas las preentregas y las entregas de trabajos que tuve esta semana. Yo me merezco
este viernes. Así que estoy muy contenta y muy emocionada por este fin de semana en el que no tengo planificado nada más que descansar y darme este lujo de descansar con mucha onda, con Ariana Grande, con Katy Perry, Dua Lipa, todo. Pero vamos a seguir un poco con el tema de hoy que teníamos. Vamos a hablar un poco de lo que es esta cultura egipcia y todo el simbolismo que tiene detrás todo esto, ¿no? Antes de que les develemos los resultados de nuestra encuesta de hoy, que la subimos a nuestras redes sociales como La Académica 985. Y si no, también tienen nuestro WhatsApp para poder comunicarse con nosotros, que es 3764-727704. Ahí ustedes pueden mandarnos todas sus sugerencias, inquietudes, preguntas, todo, opiniones también. Todo nos lo pueden mandar vía WhatsApp o también vía Instagram y nosotros vamos a estar escuchando todas sus opiniones, ¿no? Bueno, las pirámides eran moradas eternas para los faraones. Entonces ya veníamos hablando un poco de esta cuestión más religiosa del politeísmo que ellos tenían en su forma de ver el mundo, toda la cosmovisión que ellos tenían, y la forma canalizaba el alma hacia el Aaru, el más allá egipcio. Entonces ellos hablaban de que estas pirámides no solamente eran un espacio para albergar a estos faraones cuando ya no vivían más, pero también era una forma de que ellos puedan llegar en paz al más allá, porque ellos tenían esta creencia, ¿no? Pero tenían una particularidad muy interesante y muy llamativa que muchos matemáticos, físicos, arqueólogos tienen en cuenta cuando analizan las pirámides, y es que están, porque no es que estaban, sino que siguen estando alineadas con las estrellas y especialmente con la constelación de Orión. Entonces ya lo relacionamos también un poco con lo que es la astronomía, ¿no? Incluían cámaras funerarias, pasadizos, barcazas solares y objetos rituales. Todo esto teníamos dentro de una sola pirámide. Recordemos que tenemos varias, pero hay muchas que tienen todas estas cosas adentro, ¿no? Y una pregunta que nos podemos hacer es si creen que la arquitectura puede conectar con lo espiritual. Por ejemplo, a mí en la facultad muchas veces, como nosotros hablamos de más que nada Europa, por ejemplo, se habla mucho de las iglesias que se analizaban en la Edad Media, por ejemplo, todas estas grandes catedrales que hubo en la época más gótica. Pero, y entonces claramente estos edificios van a tener relación con lo que es lo espiritual, los símbolos que tienen en todos estos espacios, pero quizás hay otros edificios que también nos hacen sentir esta trascendencia, ¿no? Y está buenísimo para que nosotros tengamos en cuenta en qué otros espacios podemos aplicar también todas estas ideas, ¿no? Entonces las pirámides de Egipto son mucho más que simplemente bloques de piedra, tienen mucha memoria, mucha técnica, creencia y misterio. Pero yo creo que sí, ya podemos ir viendo los resultados de la encuesta que tenemos en Instagram con Pilar, sí, está ahí con nosotros. Entonces podemos ver qué opina la gente también, porque estos espacios trascienden, pero podemos también ver qué piensan ustedes para saber, ¿no? Que la pregunta era qué les hacía sentir las pirámides de Egipto, y además les agregamos unas imágenes para que ustedes puedan verlas. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bueno, hola Ali, hola a todos. Bueno, ¿qué resultados tenemos de la encuesta que hicimos hoy? Ok, la verdad que fue bastante variado. En primer lugar, votaron la gran mayoría, un 50%, que les genera todo junto, desde asombro, respeto y curiosidad. Todo mezclado. Exacto. No, están indecisos para mí, no saben qué elegir. Para mí también.
Porque ¿Qué más? después sigue asombro con un 14%, respeto por un 14% y curiosidad con un 14%. Mira, todo junto, entonces. Sí, exacto. Muy en duda todo. Sí, un viernes dudoso tenemos hoy. Bueno, gracias Pili por leernos los Gracias. resultados de la encuesta y también gracias a todos los que se coparon hoy para participar en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos como La Académica 985, que ahí nosotros les estamos poniendo siempre alguna consigna para que ustedes puedan participar, interactuar y también para que nos dejen todas sus opiniones relacionadas a los temas que les traemos a todos los programas. Entonces, habíamos visto que las pirámides, a todos les genera distintos sentimientos, pero sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado tenemos toda esta cuestión simbólica y espiritual de respeto hacia las pirámides y por otro lado esta curiosidad de saber cómo quizás se construyeron, cómo se fueron dando todas estas construcciones a lo largo del tiempo y cómo también permanecen, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo, porque ya llevan más de 5.000 años en pie, quizás con algunos deterioros, por ejemplo con la esfinge que vemos que no tiene la nariz, por ejemplo, pero igualmente siguen en pie hasta hoy. Inclusive lo podemos comparar con construcciones de hoy en día que por un mal cálculo estructural de una computadora quizás el edificio se cae y estas pirámides que no tenían todas estas tecnologías, todo el avance tecnológico, habíamos hablado de rampas, cuerdas y pedazos de madera seguramente, y hasta hoy siguen en pie y siguen siendo puntos turísticos muy importantes. Y por otro lado teníamos el tema del asombro, ¿no? Porque claro, son construcciones tan gigantes que estar al lado seguramente te produce toda esta sensación de sorpresa y de que no sabes con qué te vas a encontrar adentro. Además, seguramente no te esperas cómo va a ser adentro de esa pirámide. Aunque nosotros no sepamos con certeza cómo se construyeron estas pirámides, sí sabemos que siguen inspirando a otros arquitectos, historiadores, soñadores. Todo esto nos inspira a seguir siendo curiosos, por ejemplo, a seguir teniendo esta alma de preguntarnos cómo se hizo alguna cosa, cómo se construye, cómo se diseña también todas estas cosas, porque hay obras que no envejecen. Tenemos el ejemplo de las pirámides, tenemos ejemplos en Grecia con todo lo que es el Coliseo Romano, también por ejemplo en Italia, todas estas construcciones que hasta hoy siguen perdurando en el tiempo. Yo creo que para un próximo programa, un gran monumento histórico que podemos hablar puede ser, por ejemplo, algo más tirando hacia Asia, también, no sé, la Gran Muralla China puede ser un buen ejemplo para ver cómo estas construcciones monumentales que se hacían antes, y quizás también yo me pregunto por qué hoy en día ya no se hacen estas construcciones tan monumentales y tan presentes en la historia, ¿no? Esto nos hace ver el pasado de una forma mucho más profunda, ¿no? Porque justamente lo que se buscaba era todo esto, de que demostrar un imperio, porque hablamos de faraones, ¿no? Que tenían miles de esclavos y todo un pueblo al que estaban subordinados, ¿no? Ellos a este faraón. Entonces todas estas construcciones demostraban esos poderes que ellos tenían. Y hoy en día quizás tenemos otra forma de mostrar todo ese poder que puede tener un gran imperio, aunque no se hable directamente de imperios, ¿no? La arquitectura también puede ser un acto de fe. Eso también es otra cosa que nos queda de este programa de hoy, porque justamente a través de la cosmovisión que ellos tenían del mundo, de todo el politeísmo que ellos tienen, que es un tema muy amplio para investigarlo y existe mucha bibliografía que ustedes también pueden acceder para investigar sobre estos temas. Entonces, cómo la arquitectura representa todos estos espacios espirituales y que estas pirámides ya no son
solamente tumbas, sino que ya tienen este carácter más simbólico, ¿no? Y bueno, son las 10:55 y lastimosamente hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy con este tema muy cargado de muchas temáticas. Por un lado lo simbólico, por otro lado todo lo más funcional, lo constructivo, todas estas teorías. A mí me gustó mucho este programa de hoy, estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó, no se olviden de compartirlo, escribirnos y contarnos qué otros edificios quieren que exploremos en un próximo episodio de Bitácora Arquitectónica. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana, no se olviden, todos los miércoles y viernes de 10 a 11. Lo que nunca te contaron de los edificios hasta ahora. Bye bye. Somos tu radio este invierno 2025.